hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos de fútbol colombiano. Hoy de dos temas, específicamente la victoria de Millonarios hace un ratico nada más en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, a cómo sufrió Millonarios y cómo pasaba saliva el profesor David González, porque el ambiente se le estaba calentando y se le estaba calentando feo en el estadio El Campín, sobre todo después de algunas de sus determinaciones, ya lo vamos a hablar, como la salida, por ejemplo, de Leonardo Castro, pero al final logró ganarlo y respira el proceso, el proyecto David González al frente del conjunto embajador. Y vamos a hablar también del nuevo entrenador del Atlético Bucaramanga. Está muy cerca de serlo, algo que les contamos hace rato. Y hay evidencia, ahí está el video en el que empezamos a hablar de Leonel Álvarez como principal alternativa para ser técnico del Atlético Bucaramanga, cuando todavía ni siquiera habían sacado a el profesor Florentín, que se fue esta semana dejó de ser el entrenador del conjunto Leopardo. Todo esto con Stay Colombia, que tiene un premio espectacular para ustedes. La gente que se inscriba en la plataforma siguiendo el código QR que está ahí, haga su primer depósito del valor que sea, no importa, entra a participar automáticamente por, ojo, camiseta original autografiada del Everton de Inglaterra, que es patrocinado por Stake, firmada por toda la plantilla principal, una pieza de colección. Tenemos una lista ya importante de gente que ha hecho la tarea, pero nos queda todavía esta segunda parte del mes de marzo. Anímense para que vayan a Stake, se diviertan con tranquilidad, jueguen con responsabilidad, sin ningún afán, sin ningún apuro y la pasen bien. Con Stay Colombia, ahí está el premio para ustedes, la camiseta autografiada del Everton de Inglaterra. Bueno, arranquemos por lo que acaba de suceder y es la victoria de Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un partido en el que no la pasaba bien, más allá de que al frente tenga un rival flojo que no corresponde a la expectativa generada cuando uno ve estos nombres, porque cuando a mí me hablan de un equipo que tiene, por ejemplo, a Wilker Fariñez, que fue responsable en buena medida de que Millonarios no anotara antes, eso es una realidad, tiene a Diego Hernández, a Guillermo Celis, a Rivas, a Johnny González, a Morelo, a John Freddy Salazar, es un equipo que uno espera que juegue distinto, que sea quizá un poco más agresivo, que encuentre otras alternativas tácticas. Desde el año pasado no gana Águilas Doradas, no la está pasando bien, y hoy con todo y eso y con todas las dificultades que trae, pues puso en apuros a Millonarios durante buena parte del partido. No porque lo sometiera, no porque tuviera más la pelota, ni porque le generara una mayor cantidad de posibilidades de peligro, sino porque no encontraba por dónde el equipo de David González y la gente estaba muy molesta en el Estadio del Campín y estábamos entrando ya en la última parte del encuentro. Millonarios hoy con Álvaro Montero, que tuvo realmente muy poco trabajo, hay apenas un par de aproximaciones de Águilas y esas van afuera. Fue un espectador más, Álvaro Montero, que igual se fue con tarjeta amarilla por ir a protestar una determinación contra alguno de sus compañeros. Sander Navarro por la derecha, pareja de centrales con Andrés Ginás y Arias, los dos defensores centrales. Creo que Ginás tuvo que haber estado en el partido anterior y no estuvo, y por ahí tuvo líos Millonarios. Danovis Vanguero, que al final termina registrando una asistencia, aunque es toda de Kevin Palacios, toda la acción de Kevin Palacios, ya vamos a hablar de ella. Primera línea de volantes para Nicolás Arévalo, que tuvo un buen partido. Juan Carlos Pereira, que para mí no estaba jugando bien y que se va bien expulsado, ya hablamos de esa acción también. John Emerson Córdoba con un partido malísimo, posibilidades muy claras. Hay una que tiene prácticamente solo debajo del arco después de un cambio de orientación desde la izquierda y la termina tirando por fuera. Daniel Ruiz, que creo que mientras estuvo en cancha, de lo mejorcito de Millonarios en este partido discreto. Félix Charrupí también como tercer volante, porque hoy Millonarios cambia la estructura. Esto es sin pelota, creo que podría ser más un 4-3-3 el conjunto embajador, con Charrupí a la misma altura de Nicolás Arévalo y de Juan Carlos Pereira, abiertos por los costados Daniel Ruiz y John Emerson Córdoba, y en punta Leonardo Castro, que se fue sustituido, quiero arrancar por ahí, se fue muy molesto Leonardo Castro y estaba también igual de molesta la gente en el Campín. Y yo no entendí este cambio. Me gustaría escuchar al profesor David González en conferencia de prensa, porque si bien no había tenido todavía posibilidades claras de gol Leo Castro, que esto tiene que ver más con el equipo, con el funcionamiento colectivo que con él, es el mejor jugador que tienes, es el más determinante, el hombre capaz realmente de marcarte diferencia en la cancha y sacarlo con el partido 0-0 cuando necesitas ganar, cuando te estás jugando el proceso. Yo creo que corrió un riesgo bastante grande David González. Santiago Jordana es un buen revulsivo, yo creo que es un buen acompañante. Cuando yo vi que
estaba ahí en zona de traslado Santiago Jordana, dije, bueno, va a modificar el módulo, va a jugar con 2 delanteros o va a tirar a Jordana como lo ha hecho un montón de veces Millonarios a un costado para que parta desde ahí, para que genere espacios. No me imaginé que se fuera a ir Leonardo Castro. Las modificaciones en el conjunto embajador, al minuto 63, 3 cambios. Entró Daniel Mantilla por Charrupí, que me parece que es otro jugador de bajísimo nivel hoy. Es un jugador muy atlético, ¿no? Muy físico, y creo que si esto se tratara de correr solamente, les gana a todos, le marca diferencia a todos, pero en la toma de decisiones, que es lo más difícil en el fútbol, en el deporte, en la vida, casi siempre falló Félix Charrupí. Kevin Palacios, esta le termina saliendo a David González, por supuesto, porque saca a John Emerson Córdoba, que había tenido un partido muy flojo, y el gol de Kevin Palacios, pues es toda de él, ¿no? Es una jugada en la que él termina encarando, proponiendo el duelo individual contra el lateral por ese costado, el lateral por derecha de Águilas Doradas, le gana bien, y luego al primer palo con algo de complicidad de Wilker Fariñez, me parece, sí, yo sé que el remate llevaba potencia, pero es el palo del arquero, es la responsabilidad principal del portero. Había tenido un gran partido hasta ese momento Wilker Fariñez, remata con mucha potencia Palacios, es un muy buen gol, porque él la crea solito, él se la inventa absolutamente solo y termina consiguiendo una anotación que, vuelvo y lo digo, es aire puro, oxígeno para este proceso en Millonarios. Y el ingreso de Santiago Jordana por Leonardo Castro, minuto 63, sacó a Leonardo Castro todavía con media hora de partido, no parecía lesionado, sí parecía, y con razón, me parece muy molesto el delantero centro del conjunto embajador. Y al final ingresó Steven Vega por Daniel Ruiz, ya cuando Millonarios pues se le juntaban dos condiciones. Primero, iba ganando el partido al fin, antes del cierre, y además tenía un hombre menos por la expulsión de Juan Carlos Pereira. ¿Bien expulsado Juan Carlos Pereira? A mí me parece que sí. Yo creo que el reglamento en este caso no mide intención, y no creo que él se haya lanzado con la intención, con la mala intención de lastimar a su rival. Guillermo Celis es el hombre que participa en esa acción, pero corre un riesgo muy grande. Al final termina golpeando en un punto sensible y con mucha intensidad a su rival. A mí me parece que el llamado del VAR está bien y que está bien expulsado Juan Carlos Pereira. Y ahí la situación era crítica para Millonarios, ¿no? Porque eso fue antes del gol, minuto 73, por conducta violenta la expulsión de Juan Carlos Pereira, y solo al minuto 76, 3 minutos después, llega la anotación de Millonarios. Después de una acción en la que ya Millonarios estaba con un hombre menos, todavía corriendo riesgos porque necesitaba ganar el partido, una transición de Águilas Doradas y Wilson Morelo se la come entera, facilito, parecía tener la posibilidad de resolver esta, pero resuelve de mala manera el delantero de Águilas Doradas. Al final, pues el puño apretado de David González, que se saca, yo diría, 5 centímetros de presión. La situación sigue siendo muy compleja para David González, porque la gente no está contenta, y más allá de esta victoria, la gente está preocupada por el momento que está viviendo Millonarios futbolísticamente hablando, sobre todo porque hoy en serio tenía un rival de poca oposición al frente. Águilas Doradas en este momento es casilla 18, no ha ganado un solo partido en el año, en 8 juegos tiene 4 empates, 4 derrotas. Es más, no me sorprendería que el profesor de Pablos sea el próximo que dice adiós, porque su arranque con Águilas Doradas es muy malo. El problema de Millonarios no tiene que ver con los puntos, porque está en una situación relativamente cómoda el conjunto embajador. Tiene 16 puntos, está a 2 puntos del líder, que es el Medellín, que va a jugar esta noche, va a jugar en un rato. En 9 partidos desde la llegada de David González, 9 partidos oficiales, tiene 5 victorias, 1 empate, 3 derrotas. Es decir, los líos de Millonarios no pasan por los puntos, pasan por el fútbol y por las dificultades en juego que ha tenido el conjunto embajador, y que se acentúan mucho más cuando algunos jugadores que no venían bien, pero que de una u otra manera logran darte la mano, no están, porque está lesionado Daniel Cataño, está lesionado Macalister Silva, está Neisser Villarreal en la selección Colombia sub-20, así que eso hace que el panorama para David González sea un poco más complejo. Pero compra algo de tiempo, es una realidad, compra algo de tiempo con esta victoria. Hoy necesitaba ganar y al final gana, y al final termina consiguiendo la victoria con un cambio que él hace, así que pues puede ser una semana un poquito más tranquila para David González. Ahora, el otro tema. Hay un video que les voy a compartir en este momento, en el que hablábamos de varias cosas, varios temas del fútbol colombiano, y la pregunta era: Leonel por Florentini. Hablábamos ese día de Leonel Álvarez como el principal candidato en el Atlético Bucaramanga para reemplazar a Florentini si finalmente se terminaba yendo. Pasaron algunos días, el Bucaramanga había conseguido sumar algunos puntos,
esta semana pierde en condición de local, casi que en la última jugada del partido ante el Deportivo Pereira, y Florentín en la conferencia de prensa, cuando le hacen la primera pregunta sobre el partido, él dice: antes de contestar, quiero comunicarles que ya no soy más el entrenador del Atlético Bucaramanga, me acaba de llamar el presidente, me reuní con él en su oficina y me han comunicado que tengo que abandonar el conjunto Leopardo. Lo de Leonel estaba listo. Bueno, está casi listo. Faltan algunos detalles, ustedes saben, y yo lo expliqué en ese video, que no ha sido tan sencillo para los equipos de fútbol colombiano negociar con Leonel Álvarez. Después de que se fue, lo intentó Independiente Santa Fe, lo intentó el Deportes Tolima, lo intentó algún otro equipo de Antioquia y ninguno pudo convencer a Leonel por esas cláusulas finales que a veces aparecen. Por supuesto que está en todo su derecho el profesor Leonel en pedir lo que quiera, pero está también en todo su derecho el equipo, en este caso Tolima, Santa Fe, los equipos con los que habló, de decir, el Deportivo Cali, creo que en su momento también, de decir: no, mire, yo esas condiciones no las puedo asumir. Esta vez se ha movido rápido el Atlético Bucaramanga. Antes de negociar con el profesor Florentín su salida, ya habían empezado los diálogos con Leonel Álvarez, que viene de Emelec, en una situación muy compleja al conjunto ecuatoriano. Dejó de ser recientemente el técnico del conjunto ecuatoriano y tiene posibilidad de dirigir nuevamente en el fútbol colombiano. A mí Leonel me parece un buen entrenador. Yo creo que ha demostrado que es un tipo ganador en casi todos los equipos. Emelec es una de las pocas excepciones, pero en casi todos los equipos donde ha tenido la posibilidad de estar, ha hecho cosas importantes, cosas interesantes, títulos por supuesto, buenas campañas como la que hizo con el Deportivo Pereira, que fue el último equipo que dirigió antes de irse nuevamente al fútbol del exterior. Y que ese gen ganador, esa herencia ganadora, puede ser bastante útil para el Atlético Bucaramanga en este momento. Necesita levantar la confianza, lavarle la cara a un equipo que tiene una nómina interesante, que no debería estar en una situación tan crítica en tabla de posiciones, y sobre todo pensando en la Copa Libertadores. Es una linda oportunidad del Bucaramanga, por primera vez en un escenario así, llegando como campeón del fútbol colombiano, y ojalá pues pueda levantar un poquito el equipo para que pueda competir mejor el conjunto Leopardo. A mí me parece un buen entrenador. Todo lo que pasa después y el tema de sus llegadas a veces complejas y sus salidas a veces complejas de los equipos del fútbol colombiano es otro tema, pero mientras él está al frente de los equipos, mientras logra dirigirlos en esos periodos cortos o largos, lo que sea, creo que es un buen entrenador. Lo ha demostrado y me parece que se mueve bien ahí el Atlético Bucaramanga. ¿Ustedes cómo lo ven? Quiero leerlo sobre este tema. ¿Es Leonel el hombre indicado para lavarle la cara al conjunto Leopardo? Y por supuesto a los hinchas de Millonarios, que me imagino que tienen mucho por decir. Acá todos son bienvenidos. Yo me pongo a leer sus comentarios a partir de este momento. Chao, gracias, abrazo grande para todos.